Ok, listo. Espero que ya. Bueno, pues vamos a comenzar con la primera clase de este curso. Espero que todos hayan visto el primer video, el video de introducción. Si no lo vieron, por favor, después véanlo o véanlo ahora o lo ven cuando termine la clase. Aproximadamente va a durar una hora y media o menos incluso, ya depende de las dudas que les surjan. Pero primero lo que quiero aclarar es, bueno, quiero mejor dicho dar como las reglas, lo que vamos a seguir mientras estemos en esta clase y en cualquier clase que se vaya a hacer. Todas las dudas que tengan, que les surjan a lo largo de la clase, anótenlas, no las escriban en el chat. Intentaré no leer el chat tan seguido porque si no se va a alargar muchísimo más. Es probable que haya gente que no le interese tanto esa parte de las dudas. Entonces, mejor las dudas las dejamos para el final. Sí, voy a grabar todas las clases. Las dudas me las dicen hasta el final. Si hay personas que aún tengan el tiempo para quedarse a ver la resolución de las dudas, pues ya se quedaría y, y lo vemos. Pero la idea es dar la clase como una clase de una escuela normal, en donde el profesor viene, da su clase, expone su tema y después resuelve dudas si es que las hay. O a lo mejor hago una pequeña pausa para resolver dudas, pero mientras yo estoy explicando no voy a leer el chat o pues no voy a estar leyéndolo para no perder tiempo principalmente. Las dudas y ese tipo de cosas no las voy a dejar grabadas porque a lo mejor se extiende muchísimo más y el video se alarga mucho más. Y pues no es la idea porque tampoco quiero estar 3 horas para subir un video. Así que grabo la clase, termino de grabar y en ese momento empezamos a resolver las dudas que tengan y probablemente les pueda dar el acceso a hablar o algún tipo de cuestión similar. Pues bueno, ahora sí, ya dejando en claro esa parte, les doy la bienvenida a Pixel DevCamp, el mejor nombre de un curso de programación. Eh, Vamos a estar aprendiendo en esta clase a programar, o bueno, mejor dicho, los primeros acercamientos a la programación, qué engloba la programación, cómo funciona exactamente, cuáles son sus aplicaciones en la vida real. Pueden tomar notas si quieren, pueden incluso grabar ustedes también la clase, no lo sé, ya como prefieran. Y pues bueno, no quiero empezar definiendo cada concepto y llenarles de 1 millón de conceptos. Lo que yo busco es que ustedes entiendan principalmente, analicen el concepto, lo razonen y lo relacionen con algo que ustedes crean que se les pueda mm, quedar más información. No les voy a estar dando así conceptos como tal, solamente les voy a dar explicación. Ustedes tomarán lo que consideren más importante y con base a ello pues irán aprendiendo. Bien, primero que nada, la programación para mí personalmente es una mm, es un arte básicamente donde tú como persona, como humano, te puedes comunicar con un procesador, con una máquina, que al final de cuentas la máquina sería pues un procesador y un programador es la persona que tiene la capacidad de escribir y de entender ese lenguaje de la máquina, del procesador. Esa persona tiene como tal los conocimientos y entiende cada concepto detrás de la programación. Principalmente lo que quiero que entiendan es que la programación no es más allá que simples instrucciones a un procesador, a algo digital que realmente funciona de una forma muy abstracta y que realmente no es necesario que ustedes como tal entiendan todo el concepto que hay detrás, que vayan hasta lo más profundo, sino que se queden con la idea abstracta.
Un procesador no es más que nada el cerebro de una máquina. Es el que ejecuta y procesa, por de ahí el nombre de procesador, una entrada y produce una salida. Hablando en términos de arquitectura, de software, de diseño de hardware, estamos hablando de que el procesador recibe señales de corrientes eléctricas y las transforma en otro tipo de señal de corriente eléctrica. Como ya todos sabrán, un procesador se rige básicamente por código binario. El código binario es la base de la programación, pero no quiere decir que tú vayas a escribir código binario a la hora de programar. ¿Ok? No lo confundan, es la base, sin embargo, actualmente los programadores no usamos código binario porque si no sería un dolor de cabeza hacerlo, pero utilizamos herramientas que proveen ese código binario mediante procesos que lo transforman de un código legible, de un texto legible por un humano, a un texto legible por la máquina, que es el código binario. Entonces, las personas que sepan qué es el código binario, me parece excelente, pero yo se los voy a explicar de una forma sencilla, simplificada y lo más concisa posible. El código binario es un sistema numérico como el que nosotros utilizamos en nuestro día a día, que es el sistema decimal, y se llama decimal porque está basado en 10 dígitos posibles, que son del 0 al 9. Entonces, para entender el código binario, primero necesitamos entender cómo funciona nuestro sistema decimal. Nosotros tenemos todos los números del 0 al 9 y para que nosotros podamos contabilizar números de mayores cantidades, lo que nosotros hacemos es empezar con un solo dígito. Pones un dígito, aumentas al 1, 2, 3 y así hasta llegar al 9. Si quieres escribir el 10, tú lo que escribes es el siguiente número, pero pasándolo a la izquierda del anterior y ahora vuelves a incrementar este número. Todo el tiempo se repite ese proceso en donde cada de este número se va incrementando más y tiene un valor más allá de simples dígitos. En este caso se vuelven decenas, centenas, milésimas y así hasta la infinidad de números que ustedes quieran. Entonces lo que tienen que entender es que formar un número consiste en utilizar de base estos nueve dígitos y cuando se nos acaban esos dígitos sumamos un nuevo dígito a nuestro número y volvemos a reiniciar el conteo y seguimos contando y repetimos el ciclo infinitamente. Pues bien, el código binario no es más que eso, es exactamente lo mismo. Pero el código binario se llama binario porque viene de la palabra bi, que significa dos, y solamente tiene dos dígitos posibles, los cuales ya los conocen, son el 0 y el 1. El 0 y el 1 son la base de cualquier número binario, de cualquier expresión binaria, y de aquí proviene la palabra bueno, esto se los explico mejor después. Lo que quiero que entiendan es la función del código binario. El código binario es exactamente lo mismo que nuestro sistema decimal. Se ejecuta de la misma forma. Es decir, si tú quieres representar el 0, pones el 0. Si quieres representar el 1, sumas al 0 un 1. Si quieres representar el 2, no puedes porque ya se te agotaron los recursos digitales que tienes aquí. Y entonces lo que tienes que hacer es reiniciar este contador y agregar otro aquí al inicio. O sea que básicamente eh, inicias con un 1 y un 0 y esto significa 2. Y si quieres el 3 vuelves a hacer lo mismo, le sumas un 1 a esto y te queda esto. Entonces 11 es igual a 3. Y si quieres hacer lo mismo, vuelves a repetir y ahora te queda 0, 0, 1 y esto es el 4. Y vas así consecutivamente hasta llegar a tales números como tú quieras. Eso es el sistema binario. Literalmente es así de simple. Esto es lo que la computadora entiende. Y el trasfondo de por qué se utiliza un sistema binario es porque un procesador, como ya se los dije ahorita, solamente entiende corrientes eléctricas.
pulsos de una corriente eléctrica. Entonces, cuando tú quieres comunicarte como humano a algo que funciona como una corriente eléctrica, pues no tienes muchas formas de hacerlo. Porque, ¿cómo le representas mediante corriente eléctrica que un hola significa esto en ese procesador? ¿Cómo le escribes texto? ¿Cómo le escribes colores? ¿Cómo le escribes lo que quieras escribir? No hay una forma como tal eficiente de hacerlo. Y lo más sencillo que se le ocurrió a alguna persona, no quiero entrar como tal a historia y a líneas del tiempo y a cómo evolucionó, quiero que se queden con lo esencial. A una persona se le ocurrió inventar el sistema binario porque solamente tienes dos tipos de valores. Entonces, cuando cuando tú quieres representar un valor, para una corriente eléctrica podría ser la ausencia de corriente eléctrica o presencia de corriente eléctrica. En este caso, en el sistema binario para un procesador, cuando ve un 0 significa que no hay corriente y cuando ve un 1 significa que sí hay corriente. Y todo esto se conecta mediante canales, mediante cables, mediante conductores de electricidad, que lo pueden ver en placas madre de sus computadoras. Tienen millones de conexiones que cada una transporta energía, transporta la corriente y dentro de esos sistemas, de esos conectores, hay muchísimas más conexiones complejas que llegan a que tú puedas hacer operaciones con código binario, hacer operaciones lógicas, que se les llaman puertas lógicas, que después lo vamos a ver, pero el punto es que entiendan que el código binario es la base de toda la programación. Y funciona tan simple como esto, acumulando números y creando nuevos dígitos cada que se te acaban y vas así constantemente. A estos dígitos se les llaman bits. Es el primer término más acercado a la informática, no como tal a la programación, pero esto es parte de la informática, pero como se complementan, pues tienen que entender esta parte. Un bit, pues simplemente almacena 0 y 1, no hay otro posible valor y el conjunto de bits almacenan cierta cantidad de información. En la mayoría de ustedes probablemente han escuchado que hay procesadores que funcionan con 32 bits y hay procesadores que sirven con 64 bits. Bueno, eh, pues la diferencia entre uno y otro es la cantidad de información que puede transportar un procesador y que el otro no puede. Cada bit está representado por un conductor de electricidad que va del procesador a donde tenga que ir, que normalmente es a la memoria RAM, después se los voy a explicar, pero eh, quiero que entiendan que el bit es la unidad mínima y se llama bit principalmente porque es la abreviación en inglés de binary unit. ¿Ok? Eso es lo que significa bit. Seguramente lo han escuchado en algún momento, seguramente no. Les voy a hacer un pequeño esquema. Supongamos que esto es un procesador y el procesador está conectado a las memorias RAM. Que supongamos que esta es una memoria RAM. Uy. Y CPU. Entonces el procesador está conectado a esa memoria RAM mediante canales que conducen la electricidad y cada uno puede transportar ceros y unos, representan un bit básicamente, y así hasta tener los 16, digo los 32 o los 64 canales que pueda tener ese procesador, que pueda manejar. Cuando quiere transportar, supongamos, el, el número cero, entonces no manda información. Esto manda un pulso, pero se determina por otro canal. Hay un canal aparte de los 32 que es solamente para indicar pulsaciones de que recibe información de que debe
estar atenta a la memoria RAM para recibir información. Se lo voy a explicar más a detalle ahorita, pero primero vamos con el sistema binario. Entonces supongamos que quiere mandar el número 2, entonces mandaría corriente por aquí y dejaría los demás, o bueno, por aquí no, sería por acá, ¿no? Porque son los 32 canales o los 64, y dejaría los demás sin corriente. O sea, siempre todo el tiempo está mandando solamente ceros y unos que pasados a la vida real son corriente eléctrica. Cuando hay corriente eléctrica significa que tenemos un bit de valor 1 y cuando no hay corriente eléctrica significa que tenemos un bit de valor 0. Entonces, entendiendo el sistema binario, ya podemos entender qué es lo que hace un programador, qué es lo que engloba la programación. Actualmente ya no se utiliza algo relacionado tan directo a escribir instrucciones al procesador porque es algo muy complejo de entender, no tienes muchas posibilidades, estamos hablando de miles de millones de líneas de instrucciones solamente para ejecutar una cosita, pero deben entenderlo porque si entienden esto, en un futuro van a ser capaces de determinar por qué una cosa puede ser más eficiente, puede ser más, pues puede ser la mejor solución que otra solución que probablemente no lo sea. Eso es lo que diferencia a un buen desarrollador de alguien que solamente sabe programar o sabe escribir código por escribir, pero que no entiende como tal el trasfondo de las cosas. ¿Ok? Bueno, entonces, volviendo al tema de los desarrolladores, nosotros actualmente utilizamos lenguajes de programación que, por cierto, fueron escritos por mismos desarrolladores para facilitar precisamente esas instrucciones. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tipo de instrucciones está hablando? El procesador lo único que sabe entender es que debe procesar bits de alguna forma, los debe de mandar a algún lugar, los puede obtener de ese lugar, los puede quitar de ese lugar o podría repetir la misma acción. No entiende muchas más acciones que eso. Solamente poner, quitar, actualizar y repetir. El procesador no entiende ninguna otra cosa más que eso. ¿Ok? O sea, estamos hablando de que si tú quisieras programar Minecraft, ¿cómo lo harías si solamente con esas 5 instrucciones que el procesador es capaz de entender? Un programador, un humano, una mente humana no es capaz de procesar todo eso y menos en tan poco tiempo. Ok, voy a dejar de leer el chat porque si no, por favor no se distraigan, pongan atención, es importante. Eh, bueno, sí, entonces el procesador solamente entiende esas 5 instrucciones. Bueno, entenderá unas pocas más, pero nada del otro mundo. Dentro de todas estas conexiones hay lugares donde se unen los cables de forma, ¿cómo decirlo? De una forma particular para hacer determinadas acciones diferentes que el procesador no es capaz de hacer, como por ejemplo operaciones aritméticas. Hay lugares diseñados específicamente en la placa madre para ejecutar ese tipo de operaciones aritméticas, pues las que conocemos, que serían sumar, restar, dividir, multiplicar, no sé, poco más, literal, no hay mucho que se pueda hacer. Tengan en cuenta que esto a nivel físico son solamente conexiones, corrientes eléctricas, no hay como tal una ciencia tan compleja detrás, pero sí tiene su chiste entenderlo. Estos temas son temas de informática, no es algo que tú normalmente como programador te lo preguntes o te lo cuestiones porque normalmente no es así. Incluso
los mismos, ¿cómo decirlo? Ingenieros que se dedican a crear a la mejor placas de video o procesadores tampoco lo entienden a la perfección porque no es algo que se necesite entender, pero sí es algo que necesitas tomar en cuenta que existe, ¿ok? Son las bases de toda la programación. Eh, bueno, volviendo al tema del CPU y la RAM, estas dos cositas que ven aquí, y bueno, quizás en compañía de un disco duro, supongamos que vamos a poner, bueno, de una unidad de almacenamiento, supongamos que eso es un M.2, que es como lo más rápido que hay actualmente, porque no puedo escribir. M.2, ahí está. Estas tres cositas son la base de una máquina, de una computadora, además de lo que regule la corriente, que sería la fuente de poder. Pero quiero que se enfoquen en esto. ¿Por qué tenemos dos tipos de almacenamiento? Incluso son tres, porque el procesador tiene otro tipo de almacenamiento que lo ayuda a ser incluso más eficiente de procesar, o sea, lo ayuda a tener mayor velocidad de procesamiento. Pero no quiero que se líen con eso porque no son temas de programación, pero sí quiero que lo tengan en cuenta. Básicamente, cuando tú quieres utilizar una computadora, vamos a poner en este caso tu computadora que tienes en tu casa, lo que ocurre cuando tú enciendes la computadora, se envían señales al procesador que tiene otro canal que le llega corriente de, de que se tiene que encender. El procesador empieza a trabajar y empieza a pedir por más canales a todas las unidades de almacenamiento toda la información que necesita cargar en la memoria RAM. La memoria RAM, si no saben el término en concreto, es una unidad de almacenamiento temporal que le permite al procesador escribir datos de forma muy rápida y también leerlos de forma muy rápida. Dirán que el M.2 ya es muy rápido de por sí, pero la realidad es que no. La realidad es que es muy lento para el procesador porque el procesador tiene una capacidad muy alta de lectura y muy rápida también de escritura. Entonces, un M2 no es suficiente, tu computadora sería muy lenta. Por eso es que se creó la memoria RAM, que tiene muchísimos nombres, tiene muchas siglas, está totalmente abreviado todo, pero básicamente es la memoria donde se almacena de forma temporal todos los datos, la cual funciona con corriente eléctrica también. Vamos a ponerle aquí un símbolo de no sé, de corriente, no sé cómo son los símbolos de corriente, supongamos que ahí hay corriente. Y mediante el paso de la corriente eléctrica dentro de la memoria RAM hay lugares donde se almacena todos los datos que al final del día no son más que corriente eléctrica, es decir, electrones, y se quedan ahí almacenados en pequeñas celdas dentro de estos que se llaman chips. Dentro de cada chip a lo mejor hay 1000, 7000, 8000, 100.000 celdas, no tengo idea del número exacto, pero eh, sí, es que yo dije, ¿se están yendo o qué pasa? Ya me distraje. Eh, Dentro de cada chip están las celdas, imagínenselo como una cárcel en donde los presos son protones, digo electrones, que almacenan la cantidad de información en binario, en bits, donde si hay electrón en la celda significa que es un uno y si no hay electrón significa que es un cero. Eso es lo que ya les expliqué anteriormente. ¿Ok? Hay literalmente millones de celdas dentro de la memoria RAM, hay muchísimos chips y cada chip contiene una dirección específica que te hace acceder de forma directa a esa celda en específico.
funciona de una forma muy compleja porque es una cuestión de electrónica. Entonces hay muchísimos conectores, resistores, capacitores, todo lo que tenga que ver con eléctrica y electrónica es parte de esto, pero no quiero que entiendan esos conceptos, solamente quiero que entiendan qué es la memoria RAM, porque todo el tiempo el programador está cuidando el uso de estos recursos. ¿Por qué? Por el simple hecho de que son limitados. No es como que tu computadora tenga RAM ilimitada y puedas meterle un millón de cosas. No es así. Ni tampoco tu unidad de almacenamiento permanente, que en este caso tenemos un M2, tampoco almacena trillones de información. Tiene una capacidad limitada. ¿Ok? Entonces, un programador bueno, un programador que sabe del tema, que ya está experimentado, está pensando constantemente en los usos de este recurso, de estos recursos en general. Y si no los toma en cuenta, simplemente es muy probable que en algún momento, si encuentra un trabajo, lo van a terminar sacando y despidiendo y echando de donde sea, porque no está cuidando los recursos y no le sirve a la empresa un programador que a lo mejor sí escribe código bien, escribe código limpio, pero no le sirve si es muy ineficiente. El tema de la eficiencia del gasto de recursos es un tema muy complejo en la programación, es un tema avanzado entre ciertas comillas, pero es importante que lo entiendan. Yo les dije que en este curso no me interesa que aprendan todos los conceptos de programación porque hay una infinidad de información. Yo solamente quiero que se queden con lo esencial y con lo que realmente les va a aportar algo en su trayectoria como desarrolladores y como desarrolladoras eh, en el ámbito laboral. Bueno, volviendo al tema de la memoria RAM, imagínense las celdas como una prisión donde los presos son electrones y esos electrones son accedidos por el procesador y también son introducidos por el procesador. Es decir, el procesador vendría a ser como el policía o como un juez que determina qué electrón va en qué celda y qué electrón se vuelve al procesador para procesarlo y volverlo a introducir en algún otro lugar. ¿Ok? Es el cerebro que piensa todo de la máquina, lo repito para que no se les olvide. ¿Qué tipo de salidas pueden ser? Bueno, una de las principales y la que más se usa es la RAM. Eso no cabe duda. Pero tiene otro tipo de salidas. Puede ser que escriba directamente en el disco. Y a lo mejor ya lo va a dejar ahí para escritura permanente. ¿En qué casos puede ser esto? Ah, pues cuando abres un archivo de Excel, por ejemplo, creas tu archivo de Excel y lo guardas, en ese momento el procesador manda a escribir al disco duro toda la información. ¿Por qué? Porque ya no le interesa que esté tanto en la RAM, sino que esté aquí respaldado, porque la RAM, en el momento que deja de recibir corriente, se bloquea aquí, todo lo que hay aquí adentro se pierde. Eventualmente se va a perder porque la corriente es así, se termina dispersando. Entonces, no sirve de nada tener todo en RAM si en algún momento lo vas a perder. En este caso va a ser cuando deje de recibir corriente, que puede ser cuando se te vaya la luz, cuando apagues la computadora, cuando la reinicies, o simplemente se te quemó todo y se jodió todo. Entonces se pierden tus datos que tengas en memoria RAM. Un ejemplo de la vida real sería que creas tu tarea en Word, te estás escribiendo bien feliz, nunca guardaste el proyecto, entonces todos esos datos están escritos en RAM. Y si te va la luz y vuelves a encender la computadora y probablemente no tengas nada porque todo estaba escrito en RAM. Recuerden que la RAM es temporal, es un lugar de escritura temporal. No se queda ahí por más que lo intentes. Si quieres que tu información sea persistente, que persista aunque no haya corriente, tienes que almacenarla en un disco duro o en un disco de almacenamiento. Y cómo funciona el disco de almacenamiento es un tema muy complejo. No quiero entrar en esos detalles porque no corresponden al área de programación. Eso es mucha informática. Pero quédense con que
un, una unidad de almacenamiento es permanente, o al menos hasta que se demuestre lo contrario. También puedes quitar la escritura, pero no la quitas en sí, sino que la transfieres, no sé, son temas muy complejos. Después ya si les interesa, a lo mejor hago alguna clase extra, pero quédense con eso. Unidad de almacenamiento es almacenamiento persistente de forma que no se va a perder si se quita la corriente eléctrica. Y la RAM es el lugar donde almacenas cosas temporalmente. ¿Por qué motivo? Porque tiene una mayor transferencia de datos. Es mucha más rápida que una unidad de almacenamiento. Entonces el CPU está constantemente mandando la información para acá y recibiendo la información, pidiendo, y está constantemente así. Concretamente se hace, dependiendo del procesador, cada 16 o cada 15 ciclos de... cada 15 milisegundos de la vida real. ¿Con qué motivo? Porque el procesador tiene una velocidad fija, que es lo típico que tú ves en internet y ves que un procesador puede ir a 3,2 hercios, por ejemplo, o puede ir a 2,6, o puede ir a 4,4, o puede ir a lo que quiera ir. Esa velocidad es lo que determina la capacidad del procesador para recibir y para enviar información. Lo mismo pasa con las memorias RAM. Las memorias RAM también tienen una velocidad. Algunas son de 3200 megahercios, algunas son de 3600, algunas son de 2000 y algo, no me acuerdo el número exacto, pongamos de 2600. Y esa velocidad es la que indica con qué frecuencia van a estar o qué frecuencia tienen para recibir y enviar datos. Esta frecuencia no crean que es una frecuencia donde todo quepa aquí nada más. La memoria RAM, no sé si alguna vez han visto una memoria RAM como es físicamente, pero si no vamos a ver. Miren, aquí están las placas que les decía, donde están, estos se llaman bonks, no, banks, que son chips donde se almacenan las celdas. Cada, cada memoria RAM tiene estas ranuritas que ven aquí, que es donde pueden recibir y enviar información. Una memoria RAM tiene esas ranuras por ambos lados. Tiene la RAM aquí y tiene ranuras del otro lado. Eso le da el doble de velocidad que juntas suman esta cantidad. Pero en sí una memoria RAM solamente puede transferir la mitad. O sea, 1600 por lo regular. Pero como tiene dos entradas, pues puede transferir el doble. Realmente, ya por estándares del mercado y demás, se escribe directamente la velocidad total de la RAM, pero es un dato pues extra curioso que pueden saber y que probablemente les vaya a ser útil. Así que recuerden eso, velocidad de escritura de la RAM se mide en esta unidad, en megahercios, pero realmente la velocidad es la mitad de lo que te presentan ahí, porque por un lado transfiere la mitad y por el otro transfiere la mitad, y cada lado también tiene sus propios chips, entonces está constantemente escribiendo, quitando y de forma muy rápida que ni siquiera lo notarías, la verdad. Pero como ya les dije, la electricidad en algún punto termina eliminándose, desapareciendo, quitándose de la faz de la Tierra porque es electricidad. En algún momento se dispersa y se pierde. Entonces, tener la RAM, aunque tenga electricidad, no es suficiente para mantener los datos ahí por todo el tiempo que tú tengas conectada a la computadora. ¿Por qué? Porque si la tienes conectada más de un minuto, la electricidad se perdería en menos de medio segundo. Entonces, mmm, perderías la información de igual forma y no serviría de nada la memoria RAM. Entonces, ¿qué es lo que hace la memoria RAM? La memoria RAM está controlada por una parte del procesador chiquitita que se le llama reloj, el cual va a la misma frecuencia que la RAM para enviarle señales por el canal de corriente que está diseñado solamente para enviarle información. Por ese canal le envía, oye, tienes que refrescar tus datos o los vas a perder.
Entonces le manda el pulso, la RAM le envía los datos, todos los datos que tiene, el procesador se los regresa y así está constantemente en un bucle infinito. ¿Para qué? Para que no los pierda. Entonces el procesador le manda el pulso, la RAM envía los datos, los entre comillas procesa y se los vuelve a regresar a la RAM. Y vuelven a quedarse en sus celdas como estaban antes, no pierden su información. ¿Por qué? Porque como les dije, cada celda contiene su dirección específica para poder acceder a ella en algún momento de la ejecución de un procesador, de un proceso, perdón. Entonces es importante mantener dónde está ubicado ese dato, porque si no tendríamos problemas de que ya se me confundió este dato con este y ya ocurrió un bug en la Matrix, porque es muy probable que pudiera pasar eso, pero gracias a que la RAM almacena esas direcciones no pasa. Puede pasar en el caso de que la RAM ya esté dañada, que de hecho hace poco me pasó con un cliente, pasa que se dispersa la RAM y terminas perdiendo el acceso a los... Uy, ¿qué pasó? Ahí está. Terminas perdiendo el acceso a la información y terminas mezclando y al final se buguea todo y a lo mejor ya no funciona y tienes que cambiar de RAM porque solucionar un problema de estos es algo muy complicado. Normalmente no conviene hacerlo, pero, pero puede pasar. Entonces, la RAM es memoria temporal, se refresca concretamente cada 15 segundos, perdón, cada 15 milisegundos, que son cada 15 ciclos del reloj, y de esa forma se mantiene persistente, entre comillas, durante la ejecución de tu computadora en el tiempo en el que esté prendida. Eh, ¿Qué otro tema se me pasa de aquí? Pues creo que nada más relacionado a la memoria RAM. El CPU, ya se los dije, solamente entiende unas 5 instrucciones, poco más, y, y son muy básicas. ¿Cómo funciona las operaciones binarias para corrientes eléctricas? Son un tema de electricidad en realidad. Funciona por sistemas de resistores, capacitores y algo muy importante que después van a ver en la programación que se les llaman puertas lógicas u operaciones lógicas, y también la geometría booleana, que es un tema de matemáticas pero que está aplicado a la programación, que también lo vamos a ver. Pero en resumen, la geometría booleana o la aplicación booleana en la programación consiste en obtener salidas que sean verdaderas o que sean falsas, o a lo mejor quieres tener esta salida y ambas se tienen que cumplir. A lo mejor quieres una u otra, o a lo mejor quieres, mm, ¿cómo decirlo?, invertir una puerta lógica. Supongamos, en un ejemplo real, que tú quieres eh, decir que 5 es mayor a 6, pues realmente este resultado te da un valor booleano, o sea, no puedes decir otra cosa, o sea, o es falso o es verdadero, ¿no? Evidentemente 5 pues no es mayor que 6, así que en en la programación booleana, la geometría booleana, ese tipo de operaciones te devuelven que es un resultado falso. Este tipo de operaciones se ven muchísimo en la programación, es la base de cualquier sistema en programación. Todo el tiempo estamos trabajando con operaciones lógicas y es, es esencial aprenderlo. Es algo muy esencial. Si no es que de las cosas más esenciales que puedas ver en la programación. Un procesador internamente no puede interpretar este tipo de símbolos. Él lo que sabe interpretar son operaciones aritméticas. Entonces, internamente, esto ya es un dato curioso, cómo funciona una comprobación de si un número es mayor que otro. El procesador resta binariamente esos dos números
5 menos 6. Si el resultado es negativo, significa que es menor. Y si el resultado es positivo, significa que es mayor. Entonces, internamente lo que hace el procesador es mandar a algo que se llama Lau o Lua. Creo que es Lau. No recuerdo el nombre. Pero lo manda a un lugar donde puede procesar operaciones aritméticas y le devuelve algún tipo de resultado. Y ya el procesador vuelve a procesar ese resultado, ve si es negativo y si es negativo devuelve que el número es menor que en la otra entrada. O sea, es un proceso muy complejo a nivel mm, a nivel estructural desde lo más profundo de la ejecución de un programa, pero es importante que lo tomen en cuenta. Como ya les dije al final del día, un programador bueno sabe considerar los recursos que tiene y que puede tener en su servidor, porque no la mayoría de veces no tiene recursos ilimitados, a menos que seas Amazon, a menos que seas Hypixel, porque son empresas que tienen la posibilidad de obtener recursos como quieran, en el momento que quieran, sin importar eh, pues, los factores externos que puedan haber. Tienen el dinero, tienen la infraestructura y son empresas con bastante potencial en esto de conseguir más recursos. Pero bueno, ahora lo que quiero preguntarles, voy a hacer una sesión de dudas pequeñita. Quiero que me pregunten que me digan sus dudas sobre el sistema binario, sobre las operaciones lógicas, cómo funciona la RAM, si entendieron, si no entendieron. Quiero que me digan. Pueden escribir ahí por el canal de voz. Sé que voy un poco rápido, es porque quiero optimizar el tiempo, pero podrán ver la repetición cuantas veces quieran. Así que, ok, Alan. Ah, sí, es el UAL, dicen. Sí, pero en inglés tiene otro nombre. En inglés es Logic Arithmetic Operation, creo. No recuerdo. Pero sí. Ah, pues sí lo escribí bien entonces. Lau. Sí, no me acordaba. Son temas que leí hace mucho tiempo. Sí, este tipo de cosas son lo que te enseñan en un curso normal, bueno de programación o en la universidad, porque es la base de todo. Esto es lo más básico de la programación, es su primer acercamiento. Sí, son cosas que parecen complejas, pero si te detienes a investigarlo y a leerlo, te das cuenta de que realmente tiene bastante sentido y es simple. Sí, ahora con este tema seguramente les van a quedar dudas y van a querer investigar sobre ¿y cómo funciona mi gráfica? ¿Cómo se conecta mi teclado? ¿Cómo recibe señales? ¿Cómo funciona el mouse? ¿Qué es eso del mouse? ¿Cómo? O sea, no entiendo. Y las respuestas son binarios. Transferencia de datos binarios por corriente eléctrica. ¿Sí? Es como código Morse, son pulsos. ¿Cómo se construye una memoria RAM? Es un tema complejo. Se llama fotólisis.
no me acuerdo, fotocatálisis, fotólisis, no recuerdo el nombre. A ver, fotólisis creo que era. Ay, no recuerdo. Sí, mira, ahí están todo lo de electrónica. Ahí se alcanzan a ver las conexiones, resistores y todo eso. Es lo que les acabo de explicar, pero enfocado a la electrónica en sí y cómo se interpreta la corriente eléctrica. Porque todo es corriente eléctrica, ¿eh? Todo. Su impresora, su teclado de hecho envía los mismos pulsaciones binarias que le enviaría un procesador a la RAM para almacenar datos. Pero bueno, son cosas que ya por curiosidad se van a poner a investigar si es que les apetece. Eso ya son temas de informática, digo, sí, de informática y de electrónica, como les digo. Vale. Claro, les voy a pasar, de hecho para eso está el canal de recursos. Les voy a pasar precisamente todo lo que yo considero importante para aprender a programar. Páginas donde yo he leído, videos, canales de YouTube que yo he visto que son buenos y que recomendaría para que puedan complementar más la información que no les haya podido dar yo en este tiempo. Pero sí, la idea es que simplificarles la información lo más posible para que pasen de no saber nada a saber un poco de todo. No digo todo porque pues, es imposible, pero sí que sepan bastante, que sean capaces de entender cada cosa y de crear sus propias cosas sin necesidad de ver en internet todo. Mira, Aitor, de hecho, null, la palabra null en Java, es una referencia en memoria a una celda vacía. Así está escrito en la RAM. ¿Sí? Así es. Así funciona. Es una referencia en memoria, nada más. Por eso es que ya a futuro van a escuchar términos como eh, referencias a memoria. Se suele decir mucho tipo, eh, no sé, mm, es que no se me ocurre un ejemplo ahora, pero todo lo que almacenes en un programa, todo está en memoria, todo. A no ser que lo escribas en algún lugar que sea diferente a la memoria RAM. Pero normalmente se queda en RAM todo. Incluso cuando tú enciendes tu computadora, algo curioso, que es lo que les iba a explicar, pero me distraje y lo terminé. Cuando tú enciendes tu computadora, pues le llega la señal de corriente al procesador. El procesador empieza a pedirle a donde tengas el boot configurado, le pide la información, en este caso es un M.2, y el M.2 le empieza a enviar toda la información al procesador, se la envía, se la envía, se la envía, se la envía, y así hasta que termine, y el procesador a su vez está procesando la información y enviándosela a la RAM, cargando todo en RAM, cargando todo en RAM, principalmente lo del sistema operativo, que serían, por ejemplo, los gráficos de inicio, la pantalla de inicio, la de bloqueo que tú ves cuando termina de cargar toda esa información precisamente. Todo eso se está procesando internamente detrás, mandándosela del disco duro a la RAM y así, del disco duro al CPU y del CPU a la RAM y así hasta que termine. Por eso es que cuando tú tienes un M.2 es muchísimo más rápida la carga que si tuvieras un disco duro que a lo mucho puede escribirte 20 megabytes por segundo. O sea, mmm,
Ahí ves la diferencia de por qué conviene más tener en un M.2 o en un SSD tu sistema operativo que en un disco duro. Esa es la principal diferencia. Y bueno, ya también dependerá de la velocidad de tu RAM y de la velocidad de tu CPU, pero normalmente es mejor tenerlo más rápido que puedas, eh, perdón, tener tu sistema operativo en la unidad más rápida que tengas. Si tienes solamente un disco duro, pues desafortunadamente te va a tardar un poco más en cargar, pero al final del día te va a cargar. Vamos a ver algo de código hoy. No, de hecho, ni hoy ni probablemente en la semana. No voy a entrar en código aún porque yo quiero que aprendan a programar y no que aprendan a usar un lenguaje. Es muy diferente. Y lo que te enseñan en internet es a usar un lenguaje. Entonces, para eso les hubiera mandado un curso de internet y no me hago esto. Así que, a ver, les voy a pedir que no se desesperen si vamos a ver código. De hecho, pues mi fuerte, mi área es la programación de plugins, o bueno, en general la programación en Java. He tocado muchas áreas, pero mi enfoque principal es Java, así que vamos a ver Java principalmente, pero yo quiero que entiendan los conceptos detrás y después que aprendan a aplicarlos en Java para que si yo les digo, hoy vamos a ver JavaScript, cambiamos así de la nada, me entiendan y me sigan el hilo porque saben los conceptos y entienden la lógica. Al final del día, un lenguaje de programación se diferencia en que un lenguaje tiene una sintaxis, la sintaxis es lo que tú puedes leer diferente a otro lenguaje. Eso es lo único que los difiere, porque en sí cada lenguaje implementa los conceptos de programación, pero a su manera, ¿ok? Pero esa es la idea, que ustedes entiendan los conceptos de programación para que si quieren mañana se van a programación de videojuegos con C++, me sepan que existen los datos en memoria y que la memoria tiene que ser controlada por el procesador. ¿Por qué? Porque en C++ precisamente es así. En C++ tú tienes que manejar tu propia memoria. O sea, ahí ya se meten más a lenguajes con más directos al procesador. ¿Me entienden? Hay lenguajes que te facilitan más todo y que ya te dan herramientas automatizadas que normalmente tú tendrías que hacer, pero hay lenguajes que no te lo dan. Y normalmente esos lenguajes que no te dan esas memorias automatizadas son los mejores lenguajes para videojuegos. ¿Por qué? Porque en un videojuego tú necesitas tener control absoluto de todo lo que está pasando en el momento de la ejecución del videojuego para tener el mejor rendimiento posible tanto en FPS, tanto en gráficos, tanto en no sé, en lo que tú quieras, en rendimiento en todo, en general. Minecraft precisamente es un juego, Minecraft Java es un juego escrito en un lenguaje donde todo está automatizado y tú no tienes tanto control sobre lo que pasa. Literalmente Minecraft corriendo en la mejor PC del mundo a 90 FPS. A ver, no. Realmente no es que Java sea malo, de hecho Java es bastante bueno actualmente. Es un lenguaje muy solicitado y las versiones más recientes son muy buenas de Java. Pero sí, en general no Java no es como el mejor lenguaje para hacer un videojuego. Así que no se lo planteen. De hecho, no es un lenguaje para hacer gráficos en general. Aviso. Así quieras hacerte una aplicación de escritorio, yo no lo recomendaría. Se puede hacer, claro que se puede hacer. Lo recomiendo, no lo recomiendo. Pero ya cada quien sabrá, ¿no?
Bueno, eh, a ver, les voy a preguntar, ¿se sienten preparados para otro tema o, o quieren dejarlas aquí? Tengo otro tema que es algoritmos, la introducción a los algoritmos, ya que ya entendieron esta parte de qué ejecuta el procesador, qué es lo que entiende, qué es lo que lee. Ok, de acuerdo. Entonces, ahí está código binario. Recuerden, ceros y unos. Se me acaba el dígito, le sumo al anterior y así voy sumando hasta llegar a todos los dígitos posibles. No, no vamos a ver matemática, porque es un mito muy, muy antiguo de que necesitas saber matemáticas para aprender a programar y la respuesta es que no, no lo necesitas. ¿Lo necesitas para desarrollar tu lógica? Sí, pero exacto lo que dijo Jonah. Pero no lo necesitas en el día a día para programar. No vas a meter, ay, a ver cómo hago este sistema. Necesito que hacer una plantilla para iniciar sesión en mi página web. Yo creo que con un triángulo escaleno y le saco, o sea, no, no, jamás lo vas a ver así, a no ser que te dediques a los gráficos 3D, a desarrollo de, ¿cómo se llaman? Motores de videojuegos, motores gráficos. No, no lo vas a necesitar. Una integral para imprimir un Hello World. O sea, imagínense, si el procesador solamente entiende instrucciones de mandar memoria, leer memoria, actualizar memoria, repetir esto de nuevo, ¿ustedes creen que el procesador se va a saber hacer una integral? Ni el procesador la sabe hacer. El procesador lo único que puede hacer son sumar, restar y operaciones lógicas. Una multiplicación es lo mismo que sumar tantas veces el mismo número. Una división es restar el número. O sea, no, no es como tal mm, una operación compleja. Todo se pasa a cosas muy simples. ¿Qué estás escribiendo, Fancy? Claro, lo puedes hacer. Ya, normalmente en la universidad es lo que te enseñan. A hacer operaciones matemáticas en algún lenguaje de programación. Es lo que siempre veo que les enseñan. Y no está mal, pero no es como que normalmente lo vayas a hacer. Es muy rara la vez que vas a necesitar ese tipo de cálculos. Y más, por ejemplo, integrales o cálculo diferencial. Uy, la recursividad. Mira, la recursividad es algo muy complejo. ¿Qué database nos recomiendas? Es una pregunta muy general. De hecho, funciones recursivas va a ser un tema completo aquí. La recursividad en general, no, no función recursiva, la recursividad en general. ¿Se acuerdan? Bueno, no, no, no voy a entrar en ese tema ahora.
La búsqueda binaria es un algoritmo, precisamente. Es lo que les quiero enseñar ahora, pero ya nos distrajimos. Vas a enseñar a hacer algo como Algolia, necesito algo parecido, pero free. Sí, les voy... No, o sea, ahorita no les voy a enseñar Big o Notation, pero sí les voy a enseñar. Me hubiese gustado que estuviese Diego en esta clase para que entendiera. No, mentira. Tremendo hate. ¿Qué opinas de Mongo? Es la mejor base de datos actualmente para mí. Sí, porque literalmente parece un bot. Sí, les voy a enseñar las mejores prácticas. De hecho, no se las voy a enseñar. Les voy a hacer que ustedes empiecen a escribir código con las prácticas bien desde un inicio. Porque no quiero que si les dejo algún ejercicio de práctica, me entreguen algo hecho con las patas, porque no voy a perder tiempo leyendo código hecho con las patas. Así se los digo. Entonces, a no ser que sean de los privilegiados que donaron, claro, y que tienen esa atención especial, ahí a lo mejor lo puedo considerar, pero no. No quiero que terminen como personas que dicen saber programar y no saben programar. ¿Cómo? Eso, no sé, al privado, Sindra. ¿Qué? Requisitos que necesito desde ahora. Necesito que sepan, aunque sea lo más básico de inglés. Lo más básico de inglés. Porque programación es sinónimo de inglés. La mayoría de conceptos yo se las voy a decir en inglés. Nunca se los voy a mencionar en español. ¿Ok? Nunca, 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 nunca. Siempre todos los conceptos que yo les vaya a decir van a ser en inglés, como el de ahorita que es Binary Unit, o el de LAU que es Logic Arithmetic Unit. Nunca se los voy a decir en español, porque quiero que se los graben en inglés, porque la información buena está en inglés. No, no, no. No, no ocupo que lo hable, no ocupo o sea, no les voy a hacer un examen en inglés. Lo que quiero es que entiendan los conceptos en inglés, que se los aprendan y que sepan que todo su código va a estar escrito en inglés. Inglés, ¿ok? Nada de que es que no sé, se me pasó y lo puse en español. No. Hablar inglés y entender inglés es muy bueno porque al final del día van a necesitarlo. Es un conocimiento que les abre muchas puertas, como el trabajo remoto. Y el trabajo remoto en desarrollo mm, es lo mejor que pueden hacer, la verdad. Es mucho dinero. Si se van a trabajar, por ejemplo, de forma remota a una empresa estadounidense, podrían perfectamente ganar 5,000, $6,000 al mes, siendo ya personas experimentadas. Y una persona que no es tan experimentada gana 2,000, $3,000 al mes. Sigue siendo bastante. Que eres un bot, Diego. Por eso estás en los bots. Pero no quiero que su motivo de aprender a programar sea la programación. Digo, el dinero. La programación. No quiero que lo vean como una fuente de dinero principalmente. Es que miren, si se van por el dinero, nunca van a aprender las cosas bien.
y cuando encuentren un trabajo los van a terminar sacando porque no lo saben hacer bien y porque en este rubro es muy fácil encontrar a alguien que lo haga mejor que tú. Es extremadamente fácil. Porque toda la gente aprende mal a programar o no aprenden a programar. Entonces son muy reemplazables. Literalmente lo que dice Fancy, todo el tiempo encuentras gente así, que sabe que programa muy mal. Por eso yo les voy a enseñar. Yo no quiero que me aprendan los conceptos, sino que lo razonen, que lo sepan aplicar. Y por eso les voy a enseñar a programar y no un lenguaje, precisamente. Pero, bueno, a ver, ya les voy a explicar los algoritmos y nos vamos a dormir. Eh, ¿Por dónde empezamos los algoritmos? Es más, no les voy a explicar el concepto. Voy a hacer que ustedes mismos me den un concepto después de una explicación. A ver, vamos a ver. Yo les pido, supongamos... mm, ok, a ver. No es tarea, es para ahora. Vamos a ver, les voy a poner 5 3 1 2 4. Si yo les pido a ustedes que organicen esto de mayor a menor, bueno, no, de menor a mayor, ¿cómo lo organizarían? Uy, lo moví. No, o sea, tomen en cuenta los bloquecitos, que cada uno es una celda. No me digan algoritmos, no me digan nada de eso, o sea, quiero que se olviden de lo que sepan de algoritmos. Ok, quiero que me expliquen paso a paso qué harían ustedes como humanos, para ordenar esos 5 bloques que tienen un número de menor a mayor. Ok. Todos dicen cosas similares, ¿no? Claro, normalmente ustedes están pensando ahora mismo como computadora, ¿ok? Yo les dije como humanos. Un humano ve esos números y ya sabe cuál es el menor y sabe cuál es el mayor. O sea, los lees, los ves con los ojos nada más, les das un vistazo y ya los tienes ordenados. ¿O no? Ok.
Todos me dijeron la forma de ordenarlos como lo haría una computadora. Me parece curioso, pero bueno. A ver, entonces, mandan este porque saben que es el primero y les quedan esos, ¿no? Todo fue lo que dijeron, vuelven a leer todos, se dan cuenta que este es el menor, vuelven a leer todos, se dan cuenta que este es el menor, y así van hasta terminar. Entonces les queda ordenado. Pero bueno, esto es muy lento, ¿no? Eso en la vida diaria, si necesitamos ordenar 15 números, me mato, ¿no? O si necesito ordenar 100, pues ya mejor ni lo hago. Exactamente, su algoritmo, bueno, no, su algoritmo no, su método para ordenar estos números es muy ineficiente. Me tardaría mucho tiempo. Y además, no tengo la capacidad de retener todos los números en mi mente. Imagínate que tengo 50. A los 50 ya me perdería. Ya no sabría dónde está cada número. Y me tardaría incluso más, y más, y más, y más. Y ya si me piden ordenar 500, 1000, 2000, ya se convierte en algo muy tedioso de hacer. Pero ¿qué pasa con una computadora realmente? Una computadora, esto lo está entendiendo como bits, ¿están de acuerdo? Como binary units. Entonces, para una computadora, no existe una forma de que ella pueda ver con los ojos, porque no tiene ojos principalmente, no existe una forma en la que pueda ver los números y determinar cuál es el menor o el mayor. ¿Están de acuerdo? Una computadora lo que tiene que hacer es recorrer todos los números todas las veces posibles hasta terminar y irlos ordenando en algún otro lugar. No los puede mover así porque sí. No. La computadora, el procesador, lo que va a hacer es, pásame ese número. No, es más, pásame esos números. Pásame los 5. Los almaceno yo como procesador. Aquí está mi RAM. Los almaceno yo. Déjame los proceso. Los mando acá a procesar a mi unidad de... No, ¿cómo era? Eh, ya se me olvidó la terminología. Bueno, los mando a procesar en mi unidad de operaciones aritméticas. Veo cuál es menor. Lo voy acomodando. Guárdalo en otro lugar. Toma. Ya te los estoy pasando ordenados. Y ya los puedes usar para cualquier otra cosa que lo necesites. Eso es lo que hace la máquina, ¿ok? Y realmente es algo muy tardado, ¿no? Tener que pedirle los datos, que me los mande, yo procesarlos, mandárselos acá a las operaciones, de que después de que me produzcan las operaciones la salida del resultado, uy, esto no es esto, después de que me den el resultado, yo volvérselos a mandar para tenerlos ahí almacenados y ordenados. Es un ciclo bastante potente que tiene que estar repitiendo con cada número y tantas veces como tenga números. Afortunadamente el procesador tiene la instrucción de repetir algo tantas veces como quiera, o de retroceder un paso o de avanzar un paso si es que se lo quiere saltar, pero igual sigue siendo ineficiente. A este conjunto de pasos, a este conjunto de instrucciones que tiene que seguir nuestro procesador, se le llama algoritmo. Y es la base de todo sistema de programación, de cualquier aplicación de escritorio, de cualquier página web, de cualquier videojuego, de cualquier robot, de cualquier cosa que ustedes quieran relacionada a programación, tiene algoritmos. A lo mejor
Algunos son algoritmos súper complejos distribuidos en 40.000 lugares diferentes. A lo mejor un algoritmo es nada más un par de líneas de código, pero todo el tiempo son algoritmos porque le estás indicando un proceso que tiene que seguir, una lista de instrucciones para ejecutar algo y lograr obtener un resultado específico. Eso es, en pocas palabras, un algoritmo. Pero su algoritmo, el que ustedes dijeron, es demasiadamente lento. El procesador se moriría intentando procesar 1 millón de números, que para empezar nosotros como humanos ya no podríamos hacer eso. Ya si nos mandan 1 millón de números a ordenar, definitivamente renuncio, me doy un tiro y no vuelven a saber de mí en mi vida. Y un procesador lo puede hacer debido a la capacidad que tiene. Pero, a ver, claramente el procesador dijimos hace un rato que tiene recursos limitados y también la RAM. No le puedo meter 400.000 trillones de números a la RAM porque ya no le entran, está saturadísimo eso. Entonces, aquí es donde entra un tema que se le llama eficiencia o, bueno, sí, eficiencia del algoritmo. Es un estudio muy complejo detrás, tiene muchísimos conceptos, tiene muchísimas cosas, la verdad, que cada una te lleva a un algoritmo más complejo o menos complejo. Algunos son más tardados, otros son más rápidos, otros son más rápidos, pero te utilizan muchísima más memoria. Entonces, hay que saber utilizar los recursos, hay que saber distribuirlos. Yo no puedo estar haciendo esto constantemente de mandarle todos los datos a mi RAM porque me muero. Si lo hago, me muero. Se me acaba la RAM y ¿qué hago? A lo mejor llego a 500.000 números y los otros 500.000, ¿dónde los hago? ¿Dónde los proceso? La RAM ya se saturó. ¿Están de acuerdo que un algoritmo es una herramienta muy poderosa para la programación, pero a su vez es muy peligrosa porque si no la sabes usar, si no sabes diseñar algoritmos de forma correcta, estás perdido? Si no tomas en cuenta que la RAM y el procesador no son algo infinito, estás totalmente frito en cualquier ambiente laboral. Siempre hay que tener en cuenta todo esto, siempre, siempre, siempre. Siempre que tú escribas código, debes saber que estás escribiendo un algoritmo y que ese algoritmo tiene que ser eficiente, porque si no, no va a servir de nada. En algún momento voy a saturar todo y va a valer para nada todo el trabajo que haya hecho. A ver, evidentemente es algo difícil que pase porque actualmente ya los servidores cuentan con bastante RAM. Hay servidores que tienen 16, 32, 64, 128 gigas, 256 incluso. O sea, ya es algo que muy pocas veces te llegaría a ocurrir. Sin embargo, no quiere decir que no tengas que tomar en cuenta. Porque sí, una cosa es que la máquina tenga toda, supongamos, tiene 128 gigas de RAM, pero otra cosa es que esas 128 gigas estén destinadas para ejecutar solamente mi proceso. ¿Están de acuerdo? Obviamente mi memoria RAM no va a ejecutar absolutamente todo. eh, Mejor dicho al revés, mi proceso no se va a ejecutar solamente en esa RAM. O sea, no va a ocupar todo. Está limitado mi proceso. Mi proceso a lo mejor tiene acceso a solamente 2 gigas de RAM. Y si utilizo más, probablemente se muera, se termine el proceso y no se continúe y se sature y no funcione. Entonces, hay que saber optimizar tus proyectos, tus algoritmos. Todo el tiempo estás creando algoritmos y un programador al final de cuentas tiene que saber comunicarse con el procesador y con la RAM mediante algoritmos eficientes. Porque recuerda que el procesador solamente sabe asignar RAM, quitar RAM, refrescar la RAM, transportarla a otro lugar, procesarla, repetir un proceso,
regresar tantos pasos, aumentar X pasos. No entiende muchas instrucciones. Entonces, estás muy limitado realmente. Pero tienes que hallar la forma, investigando, a lo mejor leyendo, bajo experiencia de otros compañeros que te van a decir, oye, esto no se puede hacer así porque si pasa esto, excedes los recursos de la máquina y entonces te va a decir, mira, a lo mejor esto te puede servir y puede ser mejor. Actualmente hay infinidad de algoritmos para cada cosa. Por ejemplo, para este caso que decíamos de ordenar números, se puede hacer con infinidad de algoritmos. Puede ser por el método Shell, por el método de burbuja, por por un bucket sort. Hay infinidad de algoritmos que son eficientes. Algunos a lo mejor te utilizan más CPU, a lo mejor algunos te utilizan más RAM, a lo mejor algunos te utilizan equitativamente lo mismo, pero ya depende de la necesidad del programa. Y los algoritmos, quiero que les quede claro, son la base de todo el sistema de programación, del software, perdón. Ya sea una página web, lo que quieran llamarle, siempre hay algoritmos. Siempre, todo el tiempo. Desde lo más básico hasta lo más complicado. ¿Por qué? Porque un algoritmo es una lista o una serie de pasos que el procesador tiene que ejecutar para lograr obtener un resultado. ¿Ok? Minecraft, un momento. Sí, es una lista de tareas que ejecuta progresivamente. Es decir, va a una tarea, termina esa tarea, va a la siguiente tarea, termina esa tarea, va a la siguiente tarea y así hasta que se le acaben. A eso se le llama, es un tema muy complejo también de la programación, eso se le llama programación concurrente. Es uno de los temas más complicados, más difíciles de entender de la programación. Es, para mí es el tema más complicado, que de hecho aún no entiendo del todo yo. No, es muy complejo la verdad. No cualquier programador lo entiende. Y sobre todo, no cualquiera se esmera en intentar entenderlo, pero cuando lo entiende supongo que debe ser una herramienta muy poderosa. Básicamente, si sos un pelotudo haciendo algoritmos, rompes todo. Sí, sí, efectivamente. Hay que cuidar en todo momento los recursos limitados que tienes. Por más simple que parezca, siempre busca optimizar. Siempre, por favor. Siempre. Siempre tienes que planear, antes de hacer algo, tienes que planear cómo se va a ejecutar en el procesador, cómo te va a utilizar de RAM, si realmente te va a utilizar RAM o si realmente te va a utilizar procesador y si conviene hacer esto o conviene hacer lo otro o no sé, depende mucho de lo que estés programando en ese momento, pero esencialmente hay que tenerlo muy en cuenta. Y lo que mencionas, Airan, es lo que dije de programación concurrente, que es un tema complejo, muy complejo. Me da miedo hasta explicarlo porque no sé si lo voy a explicar bien, pero voy a investigar antes de explicarlo, obviamente, para entenderlo más. Es un tema que me da miedo. En su momento lo expliqué, porque esto no es el primer curso que doy, ni seguramente va a ser el último. He dado como 4 cursos ya, 5. Y, y al final del día he terminado aprendiendo muchas cosas gracias a explicar.
y reforzando conocimientos míos. Es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito explicar a la gente. Y espero que entiendan mi forma de explicar. Si no entienden algo, para eso está la sesión de dudas. Pero espero que sí, que lo entiendan al menos lo mejor posible. Mm, ¿Qué más? ¿Qué más relacionado a los algoritmos? Les dije que no quería entrar en código ahora mismo, tampoco quiero entrar en tipos de algoritmos como tal. Solamente me interesaba que comprendieran lo que es un algoritmo y me gustaría ya habiendo explicado esto de los algoritmos, explicar el eslogan de mi marca, de mi identidad del curso, que lo tienen en los banners, en todos los banners lo puse, que es Let's be wired in. Esta frase quiero que la reconozcan como ese es pixel, porque el significado que yo le di son dos significados en realidad, pero el principal es el siguiente. Cuando un programador escribe código, está escribiendo en realidad código, o bueno, le está hablando a la máquina de alguna forma, está comprendiendo que la máquina va a hacer esto si tú le escribes esto, está comprendiendo que la máquina va a devolver esto si tú le pones esto, es decir, está como en una conexión, está en sintonía con lo que está escribiendo y con lo que la máquina va a hacer. Cuando digo máquina me refiero al procesador. Eh, Está, por así decirlo, en un estado mental donde ya le sale automático lo que está haciendo, donde ya no tiene que esforzarse tanto en pensar porque está entendiendo lo que hace. Ese es el significado de Let's Be Wired In. Que ustedes estén en sintonía con lo que escriben de código, que estén en sintonía con el procesador y con la RAM, porque son la base de toda la programación, y que lo entiendan, que en algún momento, ojalá sea en un futuro muy cercano, que ustedes logren entender que, que programar eventualmente va a ser algo automático para ustedes, en donde ya van a escribir y tienen la idea en la cabeza y saben hacerlo y lo entienden y lo escriben y no se detienen porque lo tienen todo en la cabeza, les sale como automático. No sé si alguna vez ustedes, alguien de aquí me ha visto a mí programar concentrado. Yo literalmente escribo código y no me detengo. Literalmente eh, es como un estado en el que nada, si me distrae algo, valió, pero si no me distraigo, escribo y escribo código y es un estado que todos pueden conseguir entendiendo la programación y no entendiendo un lenguaje en sí. Porque cuando entiendes a programar, entiendes este lenguaje tan bonito del procesador y entiendes que es muy fácil programar. Parece algo muy complejo, pero no, es bastante sencillo. Exactamente, muchas veces cuando yo estoy programando me hablan y no me entero, yo se los juro, no entiendo. A veces no los escucho o mi cerebro está concentrado en la programación que no tiene capacidad de procesar alguna otra cosa. Eso es lo que les digo. Es un estado que todos pueden conseguir y que me gustaría que consiguieran en un futuro cercano, muy cercano, que para eso es este curso, para que aprendan lo más rápido posible a programar. Eh, y, y bueno, ese es el significado de la frase. La voy a decir en todas las clases, en todos los videos que grabe, y va a ser parte de la identidad del curso.
Es como el de programación ATS que dice, si puedes imaginarlo, puedes programarlo. Pues bueno, aquí en este caso es let's be wired in. Y bueno, también el otro significado es que si se dan cuenta mi logo personal y mi logo de este servidor, parecen conexiones de tecnología. El color, todo da esas vibras de, de programación. Entonces también el eslogan va precisamente por ahí. Yo también soy diseñador, Aitor. Sorprendentemente, la única carrera que estudié fue diseño gráfico. Entonces, me lo pienso. Y me gusta hacer las cosas bonitas. Sí, claro. Código bonito. Mm, esperen, creo que ya no tengo más que decirles. A lo mejor mañana me acuerdo de algo y les digo, les complemento. Pero por el momento, de lo que yo tenía preparado, ya lo hablé todo. Si tienen dudas respecto a los algoritmos o todo lo que expliqué, o alguna duda externa del curso, por ejemplo, pueden preguntarla. Voy a dejar de